Bueno, yo voy a retomar donde lo dejó mi compañero Joshua. Como pueden notar en este VS Code que tengo abierto, lo tengo abierto en una carpeta que se llama Presentación React. Y luego tengo otras dos subcarpetas, un ejemplo React, que es el ejemplo programado que se va a estar viendo después, y un ejemplo base, que pues es un ejemplo por default de React. Y la idea de ver esto es como ver la estructura de las carpetas, explicar qué hay dentro de cada carpeta y pues ver dónde se puede editar para así saber dónde se puede trabajar y dónde no deberíamos trabajar. También como ver como ciertas funciones por encima y luego explicar cositas básicas como crear componentes y los tipos de componentes y pues y cómo incluirse en el componente principal. Entonces estaremos viendo esto. Bueno, entonces vamos a ello. Bueno, primero vemos una carpeta de Node Modules, que bueno, aquí van módulos o paquetes relevantes al pues proyecto de React. Recordar que es un proyecto default, entonces pues trae todo por default en este esquema, así es como siempre va a venir. Luego tenemos el public, que es donde van elementos relacionados o relevantes a la página, que pues en este caso la página es un index HTML. Si lo notan, no tiene mucha diferencia, es lo mismo, lo único diferente sería que es el public URL, pero el resto es básicamente lo mismo. Tiene estos PNGs que son los iconos, es un manifest JSON para darle propiedades, tiene ese row, tiene este favicon. Entonces eso sería por la parte de public. Quizás un comentario relevante sería que, como pueden notar, solo hay un index HTML. Esto se relaciona con lo que dijo Bardo anteriormente, el single page application, que es lo que implementa React. Básicamente React usa componentes, que más adelante pues veremos ejemplos de componentes. Hay dos tipos de componentes, se explicarán los componentes y pues creamos un componente desde cero. Em, la cosa con los componentes es que React los desmonta o los monta dependiendo de cómo vaya interactuando la aplicación, si lo necesite o no. Bueno, la página. Esto pues nosotros lo programamos como programadores, valga la redundancia, y pues aquí viene lo jugoso, y eso es lo jugoso de React. Luego seguimos con source, que bueno, como pueden notar hay muchos archivos, por ejemplo hay dos CSS que son hojas de estilo, nada del otro mundo. Hay cuatro JS, de los cuales solo dos son los que pues vale la pena como enfocarse en, y el resto son como trivialidades, que son cosas que se necesitan, es cierto, pero no sirve mucho verlo porque pues eso. Entonces el primero es el index.js, que pues como pueden notar importa muchas librerías de React, bueno, dos. Luego importa una hoja de estilo, luego importa un componente, que así es como se importan. Más adelante pues veremos cómo usar componentes dentro de otros componentes. Bueno, en este caso app es un componente principal, pero se podría cambiar. Solo habría que cambiar el import y cambiar lo que el componente como se llama acá. Y pues luego añade un report web vitals y pues esto es para monitorear el DOM virtual. Y pues luego tenemos en la estructura un React.dom y render, que es básicamente lo que hace es incluir pues el componente en el componente o pues la sección que tiene la ID root en el HTML, que si vamos y lo buscamos es este div ID root. Entonces esto sería más o menos con la estructura de pues las páginas y pues seguidamente veremos cómo ordenarlo para una forma más manejable o más visible. Bueno, entonces vamos con ello. Como dije anteriormente, el objetivo de traer estas estructuras es para tener una versión más legible o tener más ordenados los archivos que están dentro del source. Sí, eso se alteraría dentro del source. Dentro del public es recomendable no alterar nada. Más que nada porque dentro del source es donde están los componentes y pues todo lo que se maneja o altera como pues como programadores. Entonces antes de empezar, es decir que la consola se puede cerrar con la X, pero si se mata la terminal, se deja de pues transmitir el servidor y pues si eso pasa, pues estamos en problemas. Entonces, pues la podemos cerrar. Si se usa una terminal de CMD o cualquier otra terminal, esa sí tendríamos problemas porque no se podría cerrar ni minimizar. Pero por esto tenemos VS Code y pues es cómodo porque se cierra el panel, pero se sigue ejecutando por debajo. Entonces, empezando con lo de la estructura, pues lo recomendable es crear subcarpetas dentro del CRC. Por ejemplo, la primera sería componentes, que es la que donde va a tener todos los componentes. Y crear otra carpeta que sería vista, que es lo que tiene que ver con CSS e imágenes. Y pues lo recomendable es
dentro de componentes van los componentes secundarios. El app.js es mejor dejarlo en esta carpeta. Por ejemplo, estos dos CSS se pueden mover aquí sin mucho problema. Y este SVG se puede meter a imagen. Bueno, entonces ahora si vamos al Chrome, que es donde pues podemos ver el proyecto, nos van a tirar errores. Esto es porque los eh, elementos que movimos, archivos que movimos, pues son usados en algunos componentes y pues tienen una ruta ya especificada, y pues al cambiarla pues ya no se encuentra en esa ruta, entonces hay que alterar esa ruta. Por ejemplo, en index pues usamos el index.css que se movió al css, y en el app lo mismo, usamos el app.css y el logo svg. Entonces pues para especificar el cambio de ruta es muy importante eh, empezar con esto, explicando esto. Básicamente en HTML así uno diría o especificaría un componente o pues un elemento en la misma carpeta. Más sin embargo en JS o React tenemos que empezar con punto slash para decir en esa carpeta. Entonces en esa carpeta luego SVG obviamente ya no está en esa carpeta, entonces hay que hacer el corrector de direccionamiento diciendo vista punto imagen, bueno, punto no slash, y pues así se solucionaría esta ruta, ya estaría apuntando ese. El problema es que aquí abajo hay otro problema, entonces aquí sería vista slash css slash, y aquí ya estaría solucionado este. Más sin embargo seguimos teniendo problema acá, entonces aquí hacemos lo mismo con vista css slash, guardamos, y si lo vemos ya volvió otra vez a la vida. Eso significa porque los errores se arreglaron. Entonces pues eso es un primer paso. Pero entonces una vez se crea o se cambia el esquema, pues ya podemos crear componentes. El primer componente que pues podemos crear, que es muy básico, es este. Por razones de tiempo pues lo tengo ya creado y pues voy a explicarlo por encima. Entonces pues se crea igual, es un JS como si fuese cualquier archivo, es new file, y pues aquí se va a poner el nombre y luego termina con JS. Es muy importante que eso pase. Pues para empezar, siempre hay que poner esta línea, import React from React. Eso que están en los brackets es para evitar llamar así. Esto se puede poner así y nada más se llama aquí React punto, y aquí hago aquí, copio esto, aquí me pongo la posición aquí y aquí, punto. De esta manera pues ya sirve bien. Muy importante, claro, hay dos tipos de componentes, los que son clase y los que no son clase. Básicamente unos pueden admitir métodos y otros no. Los que no admiten métodos son los estáticos, los que se admiten métodos y pueden cambiar su comportamiento son dinámicos. Entonces, para declarar uno dinámico, sería un class, el nombre, muy importante que el nombre sea el mismo nombre del archivo. Extiende para pues hacer un tipo de herencia from React component. Como antes estaba, se puede incluir es un coma, punto brackets, el component, y no se tiene que poner el punto. Igual con React.fragment. Pero bueno, entonces dentro de la clase hay un método que siempre tiene que estar, que es el render. Básicamente esto lo que hace es que se haga display dentro de otro componente, o que se pueda hacer pues o pasar el código que está dentro de esto, mejor dicho. Luego este render tiene return, porque va a ser el código que va a retornar. Muy importante, como pueden notar, dentro de este return hay código HTML. Una pues limitación es que solo puede retornar una gran porción de código, o sea tiene que estar en un envoltorio. Si yo lo muevo afuera me va a tirar error. Si vamos al error me dice expression must have one parent element, solo puede tener un padre, dentro del padre puede tener muchos hijos, entonces básicamente si lo vuelvo como estaba antes ya no va a tirar error. Para este tipo de casos en cuales se quieren devolver dos divs diferentes, es recomendable usar el React.fragment, que es una etiqueta de React que básicamente no retorna o no crea nada en el script o en el código, en el HTML mejor dicho. Nada más retorna esto, pero es un envoltorio, no crea nada más, simplemente es para no tener que poner un div o algo más. Y si lo guardamos y pues vamos a la app, para usarlo, pues bueno, muy importante, se me olvidó explicar, tiene que exportarse después de crearlo. Se exporta con export default y el nombre del componente, muy importante que sea el mismo que se declara aquí arriba, y el del archivo. Pues y ya para usarlo dentro de otro componente, pero en este caso que es el principal, el punto app, hay que importarlo. Se importa con el import, el mismo nombre, muy importante que sea el mismo, y luego la ruta en esta carpeta components, o componentes mejor dicho, y primer componente, solo así, no hay que ponerle un punto JS, no hace falta. Y pues luego para llamarlo se puede llamar de dos formas, se puede llamar así, que es una etiqueta simple, o se puede llamar como una etiqueta compuesta como esta.
o etiqueta con pues apertura y cierre. Esta es una apertura de cierre normal. Y pues cuando vamos dentro de este tenemos uso del componente uno hola. Si nos metemos aquí, soy el componente uno hola, y soy el componente uno hola. Esto sale dos veces porque lo estoy llamando dos veces. Aquí es donde entra pues lo bonito de React, que son componentes que se pueden usar el número de veces que uno quiera y pues son completamente manipulables por atributos. Bueno, entonces yo acabo de decir que son manipulables con atributos, pero ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo al step bueno, elimino el de abajo, aunque también funciona, pero elimino, pongo un atributo text igual a hola, soy el componente uno, lo guardo, luego me voy al componente. Aquí puedo cambiar lo que está dentro de este párrafo o dentro de este párrafo. Cambiamos el de este. Entonces para hacer esto hay que primero rodearlo entre brackets y luego podemos hacer algo que se llama props.text. O no me acuerdo si lo puse texto, creo que lo puse texto. Vamos a verificar. Text. Ok. Entonces con esto vamos a hacer display de lo que pasa por parámetros en este div. Entonces si lo guardo y hago alt tab, van a ver que se cambió el texto aquí. Ya no es sola, ahora es lo que le estoy pasando por parámetros. Si yo le pongo aquí un A, lo guardo, va a hacer display un A. Y como pueden notar, pues eso es lo que me refiero con manipulable por parámetros. Esto da mucho juego y pues básicamente las limitaciones quedan donde la imaginación llegue. Y pues eso es lo jugoso. Bueno, entonces ahora nada más quería explicar los componentes estáticos. Que pues este mismo se puede transformar en un componente estático. Nada más habría que cambiar esto por una constante. Y ya no sé, ya no escondería. Ahora sería igualado a una función flecha. Sería de esta manera. Así, perdón. Y pues en este caso se quitan los métodos. Muy importante, eso también se puede manipular por propiedades, solo que habría que poner props aquí. Que sería props.text. Si lo pueden notar, ese es un componente de estático y si lo guardo, sigue estando acá. Y si voy y cambio el texto aquí, componente estático. Y aquí se cambia. Entonces, eso serían los componentes estáticos.